El día de hoy estamos en este tercer domingo de la serie que hemos titulado Nuevas y Mejores Convicciones. Y hemos estado aprendiendo acerca de esto, que la vida cristiana se trata de adquirir nuevas y mejores convicciones. Las convicciones de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos hablando acerca de cómo Jesús estaba convencido de esto, de que Él no era una víctima. Él era y se hizo un hombre responsable mientras estuvo aquí en la tierra. Y vimos que a pesar de todo lo que Jesús vivió, se hizo responsable del llamado, de la responsabilidad que se le había confiado. Y la Biblia dice cómo el buen plan del Señor prosperó en sus manos. La semana pasada hablábamos acerca de cómo la autoridad es buena. Y cómo Jesús vivió convencido de esto, al grado que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a la tierra para vivir bajo autoridad. Y aprendíamos que tenemos autoridad cuando vivimos bajo autoridad. Y hoy estamos cerrando esta serie, estamos viendo la convicción número 3. Y si tú estás tomando notas el día de hoy, quiero que apuntes por ahí. Convicción número 3. Yo estoy convencido de que estoy vivo para servir. Yo estoy vivo para servir. ¿Te parece si lo decimos todos juntos? 1, 2, 3. Yo estoy vivo. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que si Él estaba convencido de algo, es que Él no vino al mundo para que lo sirvieran. Al contrario, Él vino para servir. Jesús abrazó esta convicción: yo estoy vivo para servir. Y hoy tú y yo vamos a aprender esta convicción. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir a las Escrituras. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 20 y vamos a leer un par de versos. Jesús está hablando con sus discípulos. Les dice esto: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre ustedes será qué? El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Me encantan estos versos porque Jesús les dice a sus discípulos: entre ustedes será diferente. Y lo que Jesús les está enseñando es: yo sé que hay una manera de hacer las cosas, dice Jesús. Yo sé que hay una manera de pensar. Yo sé que por un lado está lo que la gente piensa y lo que la cultura te enseña, pero tú, al ser mi discípulo, tienes que saber que entre ustedes será diferente. Porque hay una mejor manera de hacer las cosas, y esa es a la manera de Dios. Porque por un lado está lo que dice la gente, pero por otro lado está lo que dice Dios. Por un lado está lo que la cultura nos enseña y por otro lado está lo que aprendemos en las Escrituras. Y Jesús hoy nos dice a todos y cada uno de sus discípulos: entre ustedes será diferente. ¿De qué se trata la vida cristiana? La vida de ser un discípulo, de vivir esta verdad. Ahora entiendo que entre nosotros es diferente. Antes yo vivía de una manera distinta. Mis motivaciones eran otras. Lo que dirigía mi vida era otra cosa, pero ahora he escuchado el Evangelio, me he conectado con Dios. Ahora es diferente entre nosotros. Y Jesús les pone un estate quieto a sus discípulos. Cuando tú lees todo el capítulo, te das cuenta que los discípulos habían estado discutiendo entre ellos. ¿Quién será el más grande de entre nosotros? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más relevante? Y Jesús les pone un estate quieto y les dice: déjense de cosas y pónganse a servir. Déjense de cosas y voltéenme a ver a mí. ¿Quieren saber quién es el más importante? El que primero se convierte en esclavo. ¿Quieren ver quién es el más grande? El que primero sea un siervo. Y Jesús hace una referencia a sí mismo. Dice: ni el Hijo del Hombre, y está hablando de Él mismo, pues ni el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y me encanta porque Jesús lo divide en estas dos partes. Yo he venido, número 1, a servir a otros, y también he venido a pagar el rescate de muchos. No solamente he venido a pagar el rescate de muchos. Jesús no bajó un día deprisa. Me necesitaban, pues aquí estoy, ya rápido, crucifíquenme porque tengo que regresar al cielo.
No, Jesús estuvo aquí aproximadamente como unos 33 años. ¿Y qué estuvo haciendo primero? Sirviendo a otros para después pagar el precio para salvación de muchos. La semana pasada teníamos esta referencia, Lucas capítulo 2. Y veíamos que Jesús estaba en el templo y vemos a un Jesús que tiene unos 12 años. ¿Recuerdas esa escena que vimos la semana pasada? Que Jesús se pierde y sus papás lo encuentran en el templo leyendo las escrituras. Y Jesús tiene como unos 12 años. Ahora, la siguiente referencia que tenemos de Jesús es cuando Él inicia su ministerio públicamente. Se cree que aproximadamente Él tenía ya como unos 30 años. Entonces, tenemos como un gap, un espacio ahí perdido de 18 años. Tenemos a Jesús en el templo a los 12 y luego arrancando su ministerio a los 30. ¿Y qué hizo Jesús por esos 18 años? ¿Qué se la pasó haciendo durante ese tiempo? ¿Será que se fue de retiro espiritual? A lo mejor andaba de nini, ¿verdad? O andaba vagando por ahí. ¿Qué hizo Jesús durante esos 18 años? Pues Jesús se la pasó sirviendo a otros. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo trabajando en la carpintería de su padre. José, su padre, era un hombre trabajador de oficio, carpintero. Y Jesús pasó 18 años trabajando, sirviendo a los demás a través del oficio que aprendió a través de su padre. Y yo me lo imagino sirviendo a sus clientes, me lo imagino preparando cotizaciones, me lo imagino recibiendo anticipos y a diferencia de otros administrándolos, ¿verdad? Sabiamente. Y me lo imagino vendiendo y haciendo entregas y sirviendo a su padre. Jesús creció trabajando en una carpintería. Y llegó un punto en donde esa temporada terminó para Jesús. Y entonces el padre le dijo a Jesús: es tiempo, estás preparado, estás listo para iniciar tu ministerio. Y lo vemos entonces bautizándose, yendo al desierto, teniendo un ayuno de 40 días y 40 noches para tener su ministerio público durante 3 años. Y no arrancó yendo a la cruz, no. ¿Qué empezó haciendo? Sanando enfermos, compartiendo la palabra de Dios, resucitando muertos, atendiendo a la gente. Y un día el Padre le dijo: ¿estás listo, Jesús? Es tiempo de ir a la cruz. Y fue a la cruz. ¿Qué nos enseña Jesús? Que Él vino a servir desde una carpintería hasta la cruz del Calvario y después de la cruz. Jesús viene y nos muestra que vino a servir y un tiempo se necesitó que Él estuviera en ese taller de carpintería y ahí sirvió a otros. Pero después se necesitó que fuera a la cruz del Calvario y murió, y sabemos, al tercer día Él resucitó. Y estuvo como unos 40 días aquí en la tierra, pero no se quedó para siempre aquí en la tierra. El Padre le dijo: es tiempo, Jesús, que regreses. Y Jesús regresó al cielo. Y la Biblia nos enseña que Dios le dio el lugar de máximo honor y Jesús está a la diestra ahí del trono. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado qué hace Jesús en el cielo? ¿Para qué regresó Jesús al cielo? Y vamos a leer en las Escrituras. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 33 y verso 35. Dice Pablo: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado ¿en dónde? En el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Jesús no regresa al cielo y se sienta a la diestra de Dios en el trono para tomarse un descanso. Él no regresa al cielo, ¿verdad? Diciendo: ya estoy harto, ¿verdad? De los seres humanos hasta que me regresaron acá al cielo. Ahora voy a tomarme un sabático eterno. No, Jesús regresa al cielo, ¿para qué? Para seguir sirviendo. Mi amigo, quiero que hoy puedas atesorar esta verdad que nos revelan las Escrituras. Hoy Jesucristo mismo está intercediendo a tu favor. En este mismo instante Jesús está orando por tu vida. En este mismo instante, dice la palabra, tenemos un abogado defensor y Él es Jesucristo, que está a la diestra del trono de Dios, abogando delante del Padre por ti. Él está orando en este mismo instante por ti, por tu familia y por los tuyos. Tenemos abogado defensor en Cristo Jesús por nosotros. Vino a servir desde la carpintería hasta la cruz del Calvario, hasta después de la cruz. Y yo quiero simplemente hacer este comentario. Abraza esta verdad: Jesús intercede por ti. Tú no necesitas que nadie más ore por ti. Y ciertamente creemos en el poder de la oración, y en la oración corporativa oramos unos por otros.
Pero ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que esta verdad me muestra? Usted no tiene que andar prendiendo velas. Usted no tiene que andarle pidiendo a algún santo o a María, la madre de Jesús, porque tienes a Jesucristo mismo orando por ti a la diestra del Padre. Ahí está puesta nuestra confianza, que Jesús mismo intercede a nuestro favor. No hay un día, no hay una mañana, no hay una tarde, no hay una noche que Jesús no esté viéndote y esté intercediendo a tu favor. Y yo pensé que eso iba a animar a alguien el día de hoy. La palabra de Dios nos anima. Jesús viene a servir desde el taller hasta la cruz y después de la cruz. Y nos enseña Jesús este principio acerca del servicio, que el servicio no es una actividad, es un estilo de vida. El servir no es una actividad, es un estilo de vida. Mi amigo, no podemos resumir nuestro servicio a nuestra actividad de preferencia, a nuestros dones y nuestros talentos o a lo que se nos ha confiado. A lo mejor tú me puedes decir hoy, Mau, yo amo servir. Este mensaje es para mí, yo reconozco, yo estoy vivo para servir y yo amo servir y sirvo con mis dones, con mis talentos. Sirvo a los demás desde mis fortalezas. A lo mejor Dios te ha bendecido y eres un emprendedor, eres un empresario consolidado y tú me dices, yo sirvo a la comunidad generando empleos y pagando sueldos dignos. A lo mejor hoy eres un hombre o una mujer próspera, Dios te ha bendecido con recursos y bendices a los demás con tus recursos o con tu tiempo. Eres parte de todo tipo de organizaciones y te encanta servir a la comunidad y eso es buenísimo y gracias a Dios por eso. Pero no podemos encasillar nuestro servicio en solo eso, porque servir se trata de un estilo de vida y Jesús lo entendió. Entendió que su tiempo en la carpintería tenía un principio y un final. Entendió que era tiempo de iniciar su ministerio públicamente, que duraría 3 años, que tendría un principio y un final. Él sabía que el tiempo en esta tierra tendría un principio y un final. ¿Por qué? Porque servir se trata de esto, mi amigo, de estar en el lugar en donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. El servicio que entendemos y vemos en la persona de Cristo se resume en esto: estoy vivo para servir, para estar en el lugar en donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y yo sé que a ti y a mí nos queda claro dónde tú y yo queremos estar y qué es lo que tú y yo queremos hacer. Y yo sé que esa parte la dominamos. Conoces tus fortalezas, tus gustos, tienes preferencias. Hay áreas que te gustan, cosas que te apasionan, pero el discípulo entiende esto: estoy vivo para servir y no para servirme a mí mismo, sino para servir a mi Señor Jesucristo. La semana pasada profundizamos en esta verdad, que es el discípulo ha entendido que su vida ya no le pertenece. El discípulo recibe el llamado de Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Dónde se encuentra el discípulo? Arriba de la cruz. El discípulo ha entendido mi vida, y yo sé que es una declaración, ¿verdad?, extrema y parece como una declaración que no es fácil de hacer, pero cuando se te ha revelado el amor de Dios a través de la cruz y el llamado de Jesucristo para tener un propósito eterno en esta tierra, uno entiende: mi vida ya no me pertenece. Estoy vivo no para servir a mis deseos, no para servir a la gente, sino para servir al Dios que me compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, mi amigo, ¿será que alguna vez te has preguntado o le has preguntado a Dios: Dios, ¿dónde quieres que yo esté? Dios, ¿dónde quieres que yo esté en esta temporada de mi vida? Y Dios, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Será que alguna vez hemos hecho esta oración? ¿Será que alguna vez hemos estado dispuestos a renunciar a nuestros planes, a nuestros deseos, aún a tus fortalezas, a tus deseos, a tu comodidad, y decirle: Dios, en esta temporada de mi vida, en este año que arranco, ahora que me estoy casando, ahora que soy papá, ¿qué quieres que yo haga en esta temporada de mi vida? ¿Dónde quieres que yo esté? Y yo quiero ayudarte el día de hoy a responder esta pregunta, porque Dios nos habla a través de su palabra y Él nos muestra dónde Él quiere que estemos y qué quiere que hagamos. Y hay un llamado que Jesús le hace a todos sus discípulos. Hay un llamado, hay una comisión. Jesús nos comisiona a todos aquellos que hemos dado un paso para ser sus discípulos.
Y es un llamado tan importante, es un llamado tan trascendente que lo encontramos en los 4 evangelios. En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, los 4 evangelios nos muestran el llamado de Jesús. Si tú vas a cada uno de los evangelios, te vas al último capítulo, encuentras la comisión que Jesús te ha dado como su discípulo. Y vamos a ir a Mateo capítulo 28, donde Dios quiere que estemos y qué quiere que Él hagamos. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús les da estas palabras a sus discípulos. Mateo capítulo 28, verso 18, dice lo siguiente: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Veamos la semana pasada, cuando estamos bajo autoridad, tenemos ¿qué? Autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, Dios nos bendice ¿con qué? Con autoridad. Y Dios bendijo a Jesús con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan ¿qué? Vamos, lo leemos juntos. Hagan ¿qué? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y estos versos se conocen como la Gran Comisión. Jesús comisiona a sus discípulos y les dicen: toda autoridad yo la he recibido. Y si yo estoy en ustedes, toda esa autoridad está en ustedes. ¿Y para qué está esa autoridad en ustedes? Para servir. ¿Te acuerdas en la última cena cuando dice la Biblia que Jesús recibió toda autoridad? Se le dio a conocer que toda la autoridad estaba en Él. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando recibió toda la autoridad? ¿Alguien se acuerda? Lo primero que hizo fue tomar una toalla, llenar una vasija de agua y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y luego nos comisiona a nosotros, sus discípulos, nos da ese ejemplo. ¿Y qué es lo que hace después en Mateo 28? Todo el poder se me ha dado. Y si yo estoy en ti, ese poder está en ti. ¿Para qué? Para servir. Y nos da la gran comisión: salgan, prediquen el evangelio. Salgan a todas las naciones, a pie, agarren barcos, crucen de norte a sur y de oriente a poniente, para que en todos los rincones de la tierra conozcan las buenas noticias del evangelio. Van a predicarlas, van a bautizar nuevos creyentes y van a formarlos, van a ser nuevos discípulos. Ahora, ¿en qué podemos aterrizar la gran comisión? La gran comisión, mi amigo, en pocas palabras, si te lo puedo aterrizar de manera práctica, la gran comisión es esto: es compartirle a la gente que Dios los ama. La gran comisión se resume en esta poderosa, sencilla acción: compartirle al mundo, a mi ciudad, a mi familia, a mis conocidos y mis desconocidos, que Dios los ama. Mañana que te levantes en la mañana, tú te vas a acordar del mensaje, aunque sea sueto, ¿verdad? Y tú te vas a preguntar: Dios, hoy, ¿dónde quieres tú que yo esté? ¿Y qué es lo que quieres tú que yo haga? Y Dios te va a hablar, porque Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy. Creemos eso, ¿verdad, iglesia? A través de su palabra. Y Dios te va a decir a través de Mateo capítulo 28, compártele a toda la gente con la que te topes el día de hoy que yo los amo, que hay un Padre en el cielo que los ama. Ahora, cuando escuchamos de estas palabras, es que Dios te ama. Creo que, y voy a usar esta palabra, creo que es una frase que se ha comercializado demasiado en nuestra cultura. Es que Dios te ama, sí, yo sé que Dios me ama porque Dios es amor y que Dios te bendiga, qué gusto verte. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Y escuchamos en la cultura en la que vivimos, en la cultura latina, demasiado esta frase: es que Dios nos ama. Pero mi amigo, ¿será que sabemos lo que representa y significa que Dios nos ama? ¿Será que nuestra ciudad hoy sabe que Dios los ama? Vámonos un paso atrás. ¿Será que tú y yo sabemos qué es lo que representa que Dios nos ama? Cuando profundizamos en esta declaración, Dios nos ama, nos damos cuenta que el evangelio se resume en esto: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de Génesis, Apocalipsis, todo se resume en esta verdad, que Dios nos ama. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que Dios te amó tanto que envió a su único Hijo Jesús para que viniera aquí a la tierra. Y Jesús vino al mundo en obediencia. Jesús renunció al cielo, a las riquezas y a la gloria. Dice la palabra de Dios que no vio el cielo como algo digno a lo cual aferrarse, y vino a esta tierra, se hizo como un ser humano, como tú y como yo. Se humilló a la imagen de un esclavo, porque Dios nos ama.
Y aquí en la tierra, quiero que me escuches y me veas con atención, aquí en la tierra Jesús vivió una vida perfecta. La vida que tú y yo no hemos podido vivir, Él la vivió. ¿Y por qué era importante que Él viviera una vida perfecta? Porque se tenía que hacer un sacrificio. Y Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que tú y yo tomáramos el lugar de Jesús delante de Dios. Había que pagar un precio en la cruz. Porque tú y yo como seres humanos, y hablo por mí en primera persona, porque yo he sido un hombre malo, porque yo reconozco hoy que soy pecador, porque he cargado culpas, porque he faltado y fallado a la expectativa y alguien tenía que pagar el precio para reconciliarnos con un Dios que es totalmente perfecto. Y los cristianos no es que somos ingenuos, es que ya de repente mi pasado desapareció, es que lo metimos debajo del tapete, no, es que alguien pagó el precio y ese alguien es Jesucristo. Y Jesús se subió a una cruz del Calvario, una cruz que tiene tu nombre, que tiene mi nombre. Yo soy el primero en levantar la mano. Y todo el castigo de mis pecados no desapareció de la nada, porque así como Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un juez justo. Es que todo el castigo de mis pecados cayeron sobre una persona, sobre Jesucristo. Y Él en la cruz recibió el castigo de mis fallas y de mis faltas para que yo hoy pueda estar reconciliado con Dios. Dice la Biblia que Jesús abrió un camino con su vida y con su muerte para que tú y yo hoy pudiéramos entrar a esta bodega, a este edificio, pero con la confianza que es la casa de Dios, porque su presencia está entre nosotros, entre aquellos que se reúnen en su nombre. Y entonces Jesús resucitó al tercer día para vencer una vez y para siempre todo lo que nos separa de Dios. Él no viene y muere cada año por nosotros, porque su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que tú nazcas de nuevo, Nicodemo. No físicamente, no, yo no vengo a hablarte de lo tangible, yo no vengo a hablarte de lo que el dinero puede comprar, yo no vengo a hablarte de los placeres que este mundo te ofrece, yo vengo a hablarte de algo más profundo, de tu espíritu, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesús nos marca, hay dos caminos, hay dos opciones solamente. O naces de nuevo, ya has nacido de nuevo, o no has nacido de nuevo. Y nos da esta promesa: todos aquellos que han nacido de nuevo pueden entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Si tú has nacido de nuevo, tú puedes tener la seguridad y la confianza que has entrado en esta vida al reino de los cielos. Tu lugar delante del Padre está asegurado y este tiempo en la tierra no es un desperdicio. No, Dios te deja en la tierra porque te quiere preparar para lo que vas a vivir en el cielo y porque te ha dado un propósito más grande, el de servir a otros. Entonces la vida ahora tiene sentido. No me levanto todos los días solo para trabajar y generar dinero. No me levanto solo todos los días en esa búsqueda existencial que mis emociones y mis pensamientos no pueden llenar. Me levanto sabiendo, número uno, que soy un hijo de Dios, que Dios me ama y que hay un propósito eterno mientras que yo esté vivo en esta tierra. Y que los 50, 60, 80 o 100 años que Dios me permite estar vivo en esta tierra son años en los que Él me está preparando, porque un día pasaré una eternidad con Él y Él quiere que yo esté listo para disfrutar su presencia para siempre. Y Jesús dice: aquellos que no han nacido de nuevo, un día Dios vendrá y juzgará, porque Él es un Dios justo. Y tendrás que pagar por tus males y por tus culpas y por tus errores, no por los de otros, por los tuyos. Y en todos nosotros hay eternidad. Creemos en eso, hay un espíritu dentro de nosotros. No solo somos la parte física o la parte emocional, hay eternidad en ti porque hay un espíritu. Y si has nacido de nuevo, ese espíritu se ha unido juntamente con Cristo. Leíamos en Colosenses 3. Hemos profundizado en ese texto estas 3 semanas. Tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Pero si no, mi amigo, tú tienes que saber también que si no has nacido de nuevo, Dios un día regresará, Él nos llamará y pediremos cuentas y tendremos que pagar. Y el precio que tendremos que pagar es una eternidad lejos de Dios. Y Jesús nos ofrece redención y reconciliación con Dios a través del sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Dice la Biblia: solo es suficiente que creas en tu corazón y que confieses con tu boca que Jesús es tu Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos, y aquellos que confían en Jesús nunca serán avergonzados. Tú y hemos sido comisionados para compartir el amor de Dios. Hemos sido comisionados para compartirle a esta ciudad que Dios los ama.
Y nuestro llamado como discípulos es ese, estar donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Dios quiere que yo haga, y eso es compartiéndole al mundo entero que Dios los ama. Mi amigo, no esperamos a que la gente entre en la iglesia sale por esas puertas para compartir que Dios los ama. Juan dice, no es que nosotros hayamos ido al cielo, es que el cielo vino a nosotros en la forma de Jesucristo. Tú y yo no fuimos a Dios, Él vino a nosotros. Y ahora recibimos la comisión de ser enviados. Hemos recibido la comisión de ir, de compartir el evangelio. ¿Será que eso es lo que nos mueve? ¿Será que como cristianos eso es lo que dirige nuestra vida? ¿Será que hemos entendido la responsabilidad que tenemos de compartirle al mundo entero, a nuestra ciudad, que Dios los ama? Cuando conocemos a Jesús te vas a dar cuenta que en Él había una urgencia. Puedes decir conmigo urgencia. Había una urgencia por compartir el evangelio. Y Jesús le transmite esta urgencia a sus discípulos. Y tú ves la vida de los discípulos, te terminan los evangelios, ves el libro de los Hechos y ¿qué ves en la primera iglesia? Una urgencia por compartirle a la gente que Dios los ama. Algo ardía en sus corazones, algo los movilizaba, algo los activaba para compartirle a la gente que Dios los ama. Y cuando lees el libro de los Hechos te das cuenta que todo esto sucede en medio de un tiempo en donde la primera iglesia está siendo perseguida. No es un tiempo de libertad, mi amigo, como tú y yo lo tenemos hoy. La primera iglesia estaba siendo oprimida, los estaban arrestando, los estaban golpeando. ¿Cómo murieron los apóstoles? Como mártires. Estaban viendo entre ellos a los apóstoles morir, siendo crucificados, asesinados, apedrados, decapitados. Todo esto está pasando. Pero wow, lees el libro de los Hechos y hay un avivamiento en la iglesia. A mayor resistencia, mayor urgencia, mayor poder, Cristo está en ellos. Y vemos a la iglesia moverse. Y hoy quiero que nos echemos un clavado rápido en Hechos. ¿Qué había en el corazón de la iglesia? ¿Qué movía a la iglesia? ¿Qué les preocupaba? ¿Qué actitud tomaban ante esto? Y dejemos que el Espíritu Santo confronte nuestro corazón para responder hoy como esa primera iglesia. Vamos a Hechos capítulo 4. El contexto de estos versos es el siguiente. Juan y Pedro habían sido juzgados. Los habían llevado ante el concilio, querían arrestarlos por estar predicando el evangelio. Y los llevan a juicio y terminan poniéndolos en libertad y regresan ellos a la iglesia, al grupo de creyentes y les platican eso. Y vamos a aterrizar en el verso 29. La primera iglesia se pone a orar, reciben a Juan y Pedro y se levantan en oración. Y quiero que escuchemos la oración de la primera iglesia. Dice: Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como dice, predicaban ¿con qué? Con valentía la palabra de Dios. ¡Wow! Este grupo de creyentes están en medio de este tiempo de oposición. Están en medio de este tiempo de persecución. ¿Y cuál es su oración? Su oración no es: Dios, ¿por qué nos está pasando esto? Dios, esto es tan injusto. Su oración no es: Dios, sácanos de aquí o ya regresa por nosotros. ¿Cuál es su oración? Llénanos del poder que estaba en Cristo y danos valentía para predicar el evangelio. No nos saques de aquí, entendemos que hay necesidad. Mi amigo, ¿será que hemos visto que en esta ciudad de norte a sur y de oriente a poniente hay una enorme necesidad por conocer el amor de Dios? Y la primera iglesia lo vio. No hay nada peor que un cristiano que es indiferente, que tiene los ojos cerrados ante la necesidad de que el mundo escuche que Dios los ama. Y qué bueno que podemos servir a Dios desde nuestra trinchera. Y qué bueno que podemos hacer cosas con los recursos que tenemos y con el oficio que Dios te ha dado y con la carrera que estudiaste y con lo que te apasiona, pero tenemos un llamado todavía más grande, y es el compartir el evangelio, que Dios los ama. Y la iglesia lo entiende y ora: Dios, danos valentía. Y quiero que puedas visualizar qué están orando. Quiero que podamos dimensionar lo que representan estas palabras. Estos hombres y estas mujeres están orando lo siguiente: Dios, sabemos
que nos van a perseguir. Sabremos que algunos de nosotros perderemos la vida. Sabemos que algunos de nuestros hermanos el día de hoy serán arrestados y serán golpeados. ¿Desde dónde escribe Pablo el Nuevo Testamento? Desde una cárcel. Sabemos que ese es nuestro destino, pero no nos negamos a Él porque nos hemos negado a nosotros mismos, porque estamos en la cruz como fue nuestro Señor Jesucristo y nuestro llamado es el de servir compartiendo el Evangelio. Danos valentía. Y si habremos de morir hoy como mártires compartiendo el Evangelio, mi oración es: dame valentía para estar firme hasta el final. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿qué nos preocupa a nosotros como cristianos hoy en día? A ti y a mí que nos hemos identificado con Cristo, ¿qué le preocupa al cristiano en esta ciudad hoy en día? ¿En qué nos ocupamos? Cada mañana que nos levantamos, cuando venimos los domingos y nos reunimos, cuando estamos en nuestros grupos en casa, ¿qué nos preocupa? ¿Qué le preocupa al cristiano en esta ciudad, en este estado el día de hoy? Yo me pregunto, viendo estas oraciones, ¿cómo oramos? ¿Cómo se escuchan las oraciones de los cristianos hoy en día? Mi amigo, con todo mi amor te pregunto, ¿será que alguna vez hemos hecho esa oración? ¿Será que alguna vez te has encontrado diciendo esas palabras? Dios, hoy dame valentía para compartirle a la gente en donde tú me has puesto, en mi colonia, en mi cuadra, en mi trabajo, a mis trabajadores, en la escuela, en el gimnasio, en el pádel, en donde tú me has puesto, dame valentía. ¿Alguna vez hemos hecho esa oración? En Jesús vemos una urgencia, y vemos una urgencia en los discípulos, vemos una urgencia en la primera iglesia. Una urgencia que hoy tiene que contagiarnos, que hoy tiene que sacudirnos. Mira, hay muchas cosas que no tenía la primera iglesia que hoy nosotros sí tenemos. Y a veces nos jactamos de más de todo lo que sí tenemos y convertimos lo que tenemos en una necesidad. ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tenían? Para empezar, estamos en una hermosa ciudad y no creo que ellos hayan tenido nuestras montañas, ¿verdad? Pero estas últimas semanas, bueno, ni se alcanzan a ver con la contaminación, pero ese es otro tema, ¿verdad? Esa es otra predicación. Ellos no tenían la infraestructura que tenemos, la tecnología, los recursos. Ellos no tenían las posibilidades que nosotros tenemos. Platicaba con un pastor en enero, estábamos en Hermosillo predicando en un evento allá y él es de otro estado y me dice: Mau, para que te des una idea de donde nosotros venimos, donde estamos predicando, tener aire acondicionado en la iglesia es un lujo. En donde nosotros estamos sirviendo y donde estamos entregando nuestra vida, la mayoría de las iglesias no tienen piso firme donde nos reunimos los domingos. Pero ahí sobre la tierra, ahí con lo que tenemos, ahí estamos sirviendo al Señor. Y muchas veces tú y yo, en la ciudad en la que hoy estamos, hemos convertido, qué bueno que Dios nos ha bendecido, pero hemos convertido eso en una necesidad y hemos perdido la urgencia, hemos perdido el sentido de que hay una resistencia, de que hay una lucha que se sigue teniendo, de que nuestra ciudad todavía no ha sido alcanzada. Y yo no sé qué ciudad tú estás viendo, pero la que yo veo todos los días es una necesidad que necesita, es una ciudad que necesita escuchar que Dios los ama. Cuando volteo a ver a mi familia, a mis primos, a mis amigos, a mis vecinos, me doy cuenta que seguimos luchando la misma batalla que luchó la primera iglesia. Y tú y yo tenemos el beneficio de estar parados sobre sus hombros, de escuchar sus testimonios. Y creo que este es un tiempo de regresar a esa convicción. Estamos aquí para compartir el Evangelio. Hay un llamado más grande al que tú y yo estamos siendo empujados por Cristo Jesús, y ese es compartirle a la gente que Dios los ama. Con lo que tenemos y con lo que no tenemos, cuando es buen tiempo y cuando no es buen tiempo, cuando estamos felices y cuando no lo estamos. Todo momento Dios lo puede usar y Dios lo quiere usar para compartir que Dios nos ama. Yo quiero cerrar este mensaje animándote y a lo mejor hoy tú me dices: Mauricio, yo hoy estoy convencido que estoy vivo para servir. Es más, yo tengo tiempo viniendo a la iglesia, me bauticé, hay algo sucediendo en mi corazón y yo he querido compartir el amor de Dios, pero se me complica, pero no sé cómo hacerlo. A lo mejor no sé si alguien se ha sentido así, pero a lo mejor tú me dices: yo sé que he tenido la oportunidad para hacerlo, pero me ha dado miedo hacerlo. Yo sé que Dios me ha puesto en ese lugar con personas, pero la verdad, siendo honesto, en el momento en el que tengo que hacerlo, me da miedo hacerlo. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. Yo quiero animarte, si tú eres esa persona que hoy dice: yo quiero hacerlo, pero me da miedo. Mi consejo es: hazlo con miedo, pero hazlo.
Y yo no quiero que esto suene nada motivador. Volteemos a ver a Jesucristo. Hazlo con miedo, porque estate seguro que Dios te respalda. Estate seguro que Jesucristo está en tu interior, en tu corazón. Que toda la autoridad se le fue dada a Él. Y si Él está en ti, toda la autoridad que está en Él está en ti para compartir el amor de Dios. Hazlo con miedo. Ten fe de que Dios te va a respaldar. Mira, si te puedo abrir mi corazón. Yo me acuerdo cuando tenía unos 18 años. Y un día alguien buscó a mi papá, y era un conocido de mi papá, y le dio la noticia que a su hijo le acaban de detectar un cáncer muy agresivo. Y le habían dado como unos 15 días de vida. Y mi papá lo escuchó y le dijo: cuenta con nuestro apoyo, mañana alguno de mis hijos va a estar en el cuarto hospital orando por él. Era un viernes. Yo me acuerdo que recibí la llamada de mi papá y me dijo: oye, ¿qué planes tienes mañana? Y le conté mis planes del sábado y me dijo: pues tenías planes. Vas a ir a un hospital a orar por un joven que está enfermo. Yo le dije: papá, no lo conozco, no sé quién es. No, pero vas a ir, yo te estoy enviando. Y hay que vivir bajo autoridad, hay que someternos a nuestras autoridades, ¿verdad? Intenté ponerle todas las excusas y te voy a decir por qué. Porque en lo profundo de mi corazón yo tenía miedo. Tenía miedo de ir a ese lugar. Y te voy a ser honesto, y siempre que cuento esta historia me da vergüenza, pero yo nunca había estado en una clínica del IMSS. Yo conocía el San José, conocía un hospital privado, el Muguerza, pero yo nunca había ido a un hospital del IMSS. Y eso me daba miedo. Yo no conocía a este chavo, era un chavo de 16 años. Pero alguien me estaba enviando. Y yo tenía que vivir bajo la autoridad de quien me estaba enviando. Entonces llegué el sábado en la mañana, conocí a sus papás en el estacionamiento, me dieron un pase, subí por el elevador, me pusieron un tapabocas, un pitufo. Y cuando se abren las puertas del elevador, para mi sorpresa, es un piso que está lleno de niños. Él era menor de edad, estaba en un piso donde trataban a puros niños contra el cáncer. Y era un piso que estaba lleno de niños y sus papás. Y a mis 18 años eso me impactó. Luego creces y te conviertes en papá y te impacta de una manera distinta. Yo recuerdo estar ahí temblando, muerto de miedo, y lo que más me da miedo es decir: imagínate donde no me salgan las palabras y Él termine orando por mí. Imagínate eso. Pero cuando iba caminando a la habitación, hice la oración que tengo 10 años haciendo antes de subirme a predicar: Dios, úsame. Yo solo soy un siervo en tus manos. Que yo pueda ser hoy un instrumento. No se trata de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me metí a esa habitación. Tuve unos 15 minutos platicando con él. Pude orar por él. Estaba compartiendo la habitación con otro joven, con otra familia. Y el papá se me acerca: oye, ¿puedes orar por nosotros también? Claro que sí. Y yo salí de ese lugar a mis 18 años. Yo tenía 18 años de ser cristiano. Pero ese día se encendió en mi corazón el darme cuenta que yo necesitaba, qué bueno que ya había nacido de nuevo, pero necesitaba volverme copartícipe del Evangelio, copartícipe de estar en los lugares donde Dios quiere que yo esté, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y ese día salí de ese hospital y dije: Dios, arruina mis planes, el resto de mi vida, arruina mis planes. Yo tenía un montón de planes hace 10 años. Yo quería seguir jugando básquetbol, quería irme a Estados Unidos, pero Dios puso en el corazón de mis padres abrir esta iglesia. Y hace 10 años saliendo de ese hospital le dije: Dios, arruina mis planes, porque quiero seguirte y servirte. Y serviré a ese hombre, a mi papá, hasta el día que él se muera, hasta su último aliento me encontrarás sirviéndolo. Y a partir de ese momento seguiré sirviendo a la iglesia que tú pusiste en el corazón de mis papás. Mi amigo, lo que nos hace cristianos no es venir a la iglesia. No, lo que nos hace cristianos no es venir aquí el día de hoy. Número uno, lo que te hace cristiano es experimentar el poder del Evangelio, poder decir: yo nací de nuevo, yo experimenté a Jesucristo, yo tomé mi cruz y sé que Él murió por mí. Y número dos, ser copartícipe de ese Evangelio. Hazlo con miedo. Ten fe en que Dios te respalda. Recuerda que somos instrumentos en las manos de un Dios perfecto, que somos sirvientes en las manos de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor tú estás luchando, escúchame bien, con pensamientos de menosprecio. Es que ¿cómo Dios va a usarme a mí?
¿Y sabes cuál es el problema? Es que te estás viendo a ti. Ve a Jesucristo, no te veas a ti. Deja de verte al espejo, voltea a ver la cruz del Calvario donde está nuestro Señor Jesús y recuerda, mi vida está escondida con Cristo en Dios. No eres tú, mi amigo. Tú no me vienes hoy a escuchar a mí. Yo no le puedo cambiar la vida a nadie. Yo soy un pecador más que ha entendido la gracia y la misericordia de Dios que tengo en mi Señor Jesucristo. Y estoy aquí siendo un simple mortal, un hombre común y corriente, pero que ha entendido que hay una palabra eterna en nuestros corazones porque Dios así le plació. No he entendido, tengo 30 años siendo cristiano, no he entendido por qué Dios nos usa. No lo he entendido, pero sé que Dios lo quiere hacer y pongo mi vida dispuesta y disponible para que Él nos use. Porque yo no fui al cielo, el cielo vino a nosotros, Jesucristo vino por nosotros. No vamos a esperar a que la ciudad venga, vamos a salir por esa puerta comisionados como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hoy Dios está poniendo en tu corazón, en tu mente personas, y lo va a hacer durante esta semana si tú abrazas el llamado que Él te está haciendo. Ahora, a lo mejor hoy tú me dices, Mauricio, yo quiero, pero yo no he experimentado el nacer de nuevo. Y es cierto, primero tienes que experimentar el amor de Dios para después compartir el amor de Dios. ¿Qué voy a decir a la gente? Cuéntales tu historia. Cuéntales lo que Dios ha hecho en ti. Yo era un cristiano rebelde a mis 18 años, que tenía un montón de planes, pero un día en un hospital fui alcanzado por Cristo mostrándome que Él tenía un plan más grande para mi vida. Y esa es mi historia. Me gustaría tener otra historia que contar, pero yo nací siendo cristiano, una familia unida. Y esa es la historia que Dios quiere usar y te ha dado a ti una historia que Él quiere usar. No le saques la vuelta a tu historia, que no te dé pena, que no te dé vergüenza el testimonio que Dios te ha dado para compartir que Él ha hecho algo en tu vida. Ahora, si no lo has experimentado, estás en el lugar correcto, con las personas correctas, bajo la escritura correcta para experimentar el nacer de nuevo, para experimentar el amor de Dios. Y yo quiero cerrar este mensaje haciendo 2 oraciones. Quiero que oremos como oró la iglesia en el libro de los Hechos. Dios, danos valentía para salir y compartir el Evangelio. Pero también quiero orar, y yo he estado orando esta semana por aquellos que hoy van a conocer lo que es nacer de nuevo. Yo no te estoy preguntando si tienes 1, 5, 10 o 30 años en la iglesia, te estoy preguntando si has nacido de nuevo. Si has experimentado que el amor de Dios en tu vida, que la cruz fue para ti, no para los demás, no para otros, no en otro tiempo, no para ti, mi amigo Cristo Jesús, reconciliándote con Dios. No en un plano emocional, no en un plano mental y en un plano del razonamiento, en un plano espiritual.